Estás escuchando Camino, Verdad y Vida. Me llevaba el Señor hace unos días, 2 días, a estudiar a un personaje también que supo que en medio de toda circunstancia lo primero era adorar al que le había dado la vida. Que en medio de cualquier situación él supo que era necesario quebrantarse, arrodillarse, buscar el rostro de Dios para agradecer y estar seguros de que Él daría la victoria. Y quiero que se ubique en el primer libro de Reyes, capítulo número 22. Estoy leyendo el verso 41. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab. Ahí está, Acab, rey de Israel. Verso 42. Y era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar. Él reinó 25 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi. Y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos del Señor. Y con todo esto los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba ídolos y quemaba incienso en ellos. Verso 4:4. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que se hicieron no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Dice el verso 46, barrió también de la tierra. Imagínense el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de Asa su padre. Aleluya. No habiendo entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de un rey. Y verso 48 dice, y Josafat, esto es otra palabra, me gustó, porque dice, y Josafat había hecho naves de Tarsis, los cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron. Y dice que Ocosías, hijo de Acab, imagínense, le dijo, vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó su hijo Joram. Me gusta mucho porque yo iba a predicar, yo decía, me provoca predicar naves rotas. Sobre las naves rotas, ¿cuántas veces nosotros se nos han roto nuestras naves? Pensamos que todo va bien, pensamos que todo está chévere, pensamos que vamos rumbo al destino y se nos rompen las naves. ¿Cuáles naves se nos rompen? Las que el Señor sabe que necesitamos romper. ¿Ok? Pero quiero que usted se ubique rápidamente en segundo libro de Crónicas, capítulo número 17. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel y puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, las que su padre había tomado. Verso número 3. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a otros baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presente, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos del Señor, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y al 3er año de su reinado envió a sus príncipes, y dice Benjail, Abdías, Zacarías, Natael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ello mandó también levitas, y están los nombres, verso 9, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Pero cuando enseñaban al pueblo, mientras iban por buen camino, dice el verso 10, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron en hacer guerra contra Josafat, y traían de los filisteos presentes a Josafat tributos de plata. Los árabes le trajeron ganado, y me gusta, pues dice 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos.
Imagínense, iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades y de aprovisionamiento. Y tuvo muchas provisiones, verso 13, en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes de Jerusalén. Y comienza a hablar de los números de los hombres de las casas paternas. Dice que uno trajo 300,000, otro trajo 280,000. Verso 16 dice que tras Amasías, hijo de Sicri, el cual había ofrecido voluntariamente, trajo con él 200,000 hombres valientes. Después vino de Benjamín un hombre valeroso, 200,000 armados de arco y de escudo. Imagínese usted, verso 19. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en todas las ciudades fortificadas de Judá. Un hombre como usted y como yo, un hombre que podía entender para qué Dios lo había colocado en esa tierra. Se habla muy bien del padre de Josafat. Se habla muy bien de este hombre que pudo mantener vivo y en alto su testimonio, puesto que siempre siguió los mandamientos del Señor, puesto que siempre siguió con todos los mandatos, los estatutos, las órdenes y todos aquellos preceptos que el Señor había constituido para aquel tiempo. De hecho, se le dice que Josafat fue uno de los que instituyó la Corte Suprema de Justicia, vamos a decirlo así, en aquel lugar. Todas las leyes judiciales, todo, con 35 años. Porque Dios no anda buscando a un niñito. Él lo que busca es un recipiente que esté de acuerdo con Él para poder manifestar su gloria en todo lugar. Él anda buscando un hombre, una mujer. Sí, ¿por qué no aquí se para un niño? Y a través de ese niño Dios puede hablar. Hablamos en estos días de toda la crisis que había en la tierra, y Dios permitió que un jovencito se presentara ante el profeta y trajera 20 panes de cebada para poder calmar el pueblo del hambre que tenía, para que a través de ese alimento pudiera saciar el hambre de un pueblo. Dios usó a quizás niños en tu vida. A mí usó un niño el Señor. Mi hermana tenía 6 años y era la que me invitaba a mí a congregarme para que fuera a escuchar la palabra del Señor. Y no solamente a mí, invitó a mi madre. Tenía 6 años y decía: lo que se está diciendo allí, lo que están diciendo de Dios, ustedes tienen que conocerlo. 6 años. 6 años, ¿me entiende? Porque Dios sabe cómo manifestarse a través de alguien cuando Él lo necesita. Ahora bien, quiero dar un pequeño currículum de este hombre del cual estoy hablando hoy, y tomé algunos atributos o algunas virtudes importantes. Dice que a Josafat se le describe como un hombre muy valiente. Era un hombre joven, pero era muy valiente. Era un hombre que decía a los retos, sí. Un hombre que decía, yo puedo. O era un hombre que decía, vamos a hacerlo así. Pero siempre se le vio como un hombre que manifestaba la adoración del Señor. Se dijo también que Dios estaba con él. Y dice que su padre Asa era un conquistador, y que Josafat como que pudo verse en la imagen de su padre y poder llevar adelante la continuidad del padre cuando Asa, su papá, murió. Me gusta mucho la historia de Josafat, que sí tenía muy en claro lo que era el rol, la visión y el propósito de Dios para él, aunque tuviera tan poca edad para ejercer el reinado. David también lo ejerció joven, porque el Señor es el que va delante de nosotros. Y muchas veces decimos, ¿cómo lo hago? Es que no es tu persona, no es mi persona la que lo va a hacer, sino el que habita dentro de ti, el Señor mismo a través de ti, haciendo toda su obra aquí en la tierra. Dice amén. Dice el versículo 5 por acá: y Jehová confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio presente a él, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. No era un hombre escaso, era un joven bendecido.
era un joven que tenía riquezas y gloria en abundancia. Muchas veces se puede tener riqueza y no tener gloria. Muchas veces puedes tener gloria y no se te ve quizá físicamente hablando, terrenalmente hablando, la abundancia físicas o terrenales, pero si hay gloria y si hay abundante gloria dentro de ti, lo tienes todo, porque es mejor tener al Padre, tener a Cristo morando en tu corazón, que tener edificios, carros, bienes, dinero. Porque eso va a perecer. Todo lo que se ve va a perecer. Todo lo que puedes tocar va a perecer. No se podrán nunca llevar la riqueza. No se podrán nunca llevar la cama. Nunca se van a poder llevar el vestido. Nunca vas a poderte llevar tus ahorros. Sino que la gloria permanente del Señor es la que te va a dar a ti la entrada a esa vida eterna. ¿A través de quién? De Cristo Jesús, su Hijo. Dice el verso 6 que Él muchos lugares altos los derribó y allí acabó con una de las imágenes de acera. Los teólogos y los estudiosos dicen que no pudo con todas, no las pudo exterminar, a quitar, tumbar a todas, pero sí por lo menos la de acera, fíjate, en medio de Judá la acabó. Y lo que más me gusta de Josafat, que era un hombre fogoso. Era un hombre fogoso porque él reina, pero a su vez no descuida lo más importante, que es la gloria del Señor. No descuida el llamamiento, no descuida, porque tenía gloria, riqueza. Mira, muchos se ensoberbecen, muchos se ponen altivos, mucha gente cuando quizás Dios los bendice, ¿ok? Pero este fue un hombre rey, ¿ok? Pero también sacerdocio. El reinado no le permitió acabar con su manto, no le permitió quitar el llamamiento, el ministerio, el cual Dios lo había preparado para ese tiempo. Asa, su padre, tenía que morir y tenía que reinar alguien igual. ¿Para qué? Para que pudiera llevar a cabo todo lo que Dios había predicho antes de que ellos llegaran al reinado. El verso 7 dice que al tercer año de su reinado, y por eso digo que fue rey, pero también fue un sacerdote. Tú y yo tenemos la habilidad total, absoluta, completa de poder ser un rey y poder ser un sacerdote. La Biblia dice que eres rey y sacerdote para Dios. O sea que tú te puedes mover en el reinado, de tener riquezas, tener abundancia, tener gloria, pero sin descuidar lo más importante, lo que permanece, lo eterno. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y este hombre lo logró. ¿Por qué? Fíjate que al tercer año de su reinado dice que envió príncipes a llevar por todas esas ciudades y a llevar por todo lugar la ley del Señor. La Biblia dice cuán hermoso y cuán bellos son los pies aquellos que caminan para llevar las buenas nuevas de salvación donde quiera que vaya. Cuán hermosos son los pies, creo que es el libro de Romanos, que llevan la paz y anuncian las buenas nuevas. Él envió sus príncipes para que pudieran ir y llevar la ley de Dios a las ciudades de Judá. Y dice a todas esas ciudades. Fue un hombre esforzado. Josafat fue un hombre esforzado. Este muchacho, este hombre, no era porque tenía buena edad que tenía tanta fuerza, aunque los jóvenes son los que portan, sí, la fuerza, la energía. Pero ¿qué hacemos un joven con fuerza y energía y que la gloria abundante de Dios no esté en ello? De nada sirve. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119, con guardar su palabra. ¿Qué hacemos con un musculoso? Pero que no tenga la gloria del Eterno, la gloria de Jehová, la gloria del Señor, que no tenga el fuego del Espíritu, que no tenga puesta la sandalia para anunciar la buena nueva de salvación. No hacemos nada. Dios lo que quiere es que en estos tiempos esos Josafat se levanten de las cuatro paredes, se levanten de su asiento y vayan donde está la prostituta, donde está el preso, donde está el drogadicto, donde están los borrachos, donde está aquella persona que tanto nos necesita. Aquí somos limitados, podemos dar un mensaje,
pero aquí podemos llegar a 100, a máximo 200 personas aquí en este recinto, pero afuera hay más, hay más, hay más. ¿Por qué? Porque este hombre Josafat se le habla de un buen testimonio ante el cielo y ante el trono de Dios, porque supo llevar la palabra. Ahorita los jóvenes están, es que me quiero comprar una moto, me quiero comprar una bici. Oye, vale, cómpratela, pero que sea para llevar la buena nueva de salvación a los pueblos que no la conocen. En la iglesia había un líder, él era militar. ¿Y sabe qué hacía él? Agarraba su jeep y se iba a ministrar a las aldeas, se iba al Amazonas, se iba a todos los barrios, se iba a todo lugar, y le puso una corneta a la camioneta. Eso es lo que a mí me gustaría hacer, ay Dios mío. Y lo hago una cornetota, un parlante así que hable de esta manera: Cristo viene, Cristo viene. Y lo hacía, iglesia. Eso es demasiado fabuloso. Y lo hacía. ¿Y sabes qué? Hoy con alta edad aún sigue predicando la palabra de Dios, porque hoy el reino de Dios necesita Josafat que se puedan levantar y poder publicar en todas las ciudades que Cristo es la salvación para un pueblo. Alaba a Dios, alabe a Dios. No piensen tanto en las riquezas vienen solas. No piensen tanto en el dinero, en lo material, eso viene solo. Pero ve, llénate de la gloria abundante del cielo. Llénate de la gloria abundante del trono, de su gloria, de su esencia, de su naturaleza, para ir y buscar, para venir y poder promulgar o predicar un evangelio a tanta gente que lo necesita. Dios necesita hombres de este estilo. Dios necesita mujeres de este estilo, adoradores en espíritu y en verdad, que no le importe cómo tenga que ir, pero que llevan las buenas noticias donde quiera que está. Hombres y mujeres esforzados. Josafat tenía todo, iglesia, tenía todo, pero él dijo: si yo estoy en este reinado, entonces la ley de mi Dios tiene que ser llevada a cabo. Nos falta aún. Dice el verso 10: no osaron en hacer guerra contra Josafat. Dice: y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor, y no osaron hacer guerra contra él. ¿Contra quién? Contra el adorador, contra el hombre valiente, contra aquel que llevaba en el pecho la palabra de Dios, con aquel que llevaba en su boca la predicación, con aquel que tenía en su corazón el agradecimiento de aquel que lo había engendrado, un asa, su padre, y un Dios todopoderoso. Ahora bien, Dios me decía allí: cada vez que alguien se levanta para llevar a dar a conocer el Señor, se levantan oposiciones, guerras, tropiezos. Pero la Biblia dice: aunque Satanás ande como león rugiente buscando a quien devorar, usted no tema. Siga llevando la palabra de Dios. Usted no tema. Siga predicando el evangelio de Cristo. Usted no tenga temor, sino fija tu mirada en el Señor, porque Él es el que se encarga de hacer todas las cosas. El versículo número 11 dice: y traían de los filisteos presentes a Josafat tributos de plata. Los árabes dice que trajeron ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. O sea, el Señor le dio a él el favor. El Señor, o sea, así como la reina de Saba fue a entregarle a Salomón y a mostrarle su reino, y vio que el reino de Salomón era tan grande, tan gigante, que su gloria era tan grande, así todos quedaban. A los árabes traían esos presentes, traían tributos de plata, iglesia. Dicen otros historiadores que la ofrenda era tal que él tenía que poner galpones para poder colocar todas las ofrendas que a él le llegaban de diferentes ciudades.
Eso habla de la grandeza, ¿ok? El verso 13 dice: tuvo muchas provisiones en la ciudad de Judá y hombres de guerra muy valientes. Uno llegó con 300,000, otro llegó con 280,000, otro llegó con 200,000, otro llegó con 200,000, otro llegó con 180,000, sin contar los que había puesto él mismo en las ciudades fortificadas. Muchos hombres que le llevaron a él para que fueran sus siervos, para que fueran su equipo, para que se fueran sus trabajadores, para que fueran hombres direccionados bajo la autoridad de Josafat. ¿Qué tenía todo Josafat? Tenía todo Josafat. Ahora bien, teniéndolo todo, cualquier hombre se desvía porque tiene riquezas, porque tiene un colchón, un fundamento que cree que nunca puede acabarse, que cree que nunca puede. Josafat no era así. Josafat fue un hombre valeroso. Josafat fue un hombre valiente. Josafat fue un hombre que llevó en alto el nombre del Señor. Pero me gusta mucho, siempre me gusta estudiar los orígenes, y recordaba la historia de Raquel, porque cuando Raquel iba camino a Efrata, faltando media legua para llegar a Efrata, ella dio a luz. Se le adelantó el parto. Cuando uno se le adelanta el parto, hay que sacar el baby, hay que sacarlo de inmediato. Aunque Efrata se significa fructificación, ella no pudo llegar al lugar de la fructificación porque se le adelantó el parto y le nació el hijo. El hijo le pone Benoni por lo que ella estaba sintiendo. Ella con su alma, por todo lo que había vivido, le puso hijo de mi tristeza, pero su papá lo tomó y dijo: no podemos llamarlo hijo de mi tristeza cuando contamos con el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso le dará vida y salud y le dará todo lo que para él está escrito de acuerdo a su diseño allí en el cielo. Este hombre, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque este hombre Josafat vivió más o menos algo así, no en el nacimiento, pero sí en el núcleo familiar, porque dice que su padre Asa era un hombre justo, perfecto ante Dios. Lo dice la escritura en el primer libro de Reyes 15:11. Dice: Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, así como David su padre. Y en el 14 dice: el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Ahí no dice hubo un intervalo, no, toda su vida. Resulta que su mamá era lo contrario. De hecho, no se nombra tanto. Azuba, tú vas a la Biblia, su mamá se llamaba Azuba, su padre Asa. Pero Azuba en el original significa abandono y significa deserción. Tal cual como esa mujer del camino del Efrata, que hasta murió, se abandonó, no tuvo fuerzas. Azuba, contando con un esposo fiel, recto, puro, perfecto delante de Dios, ella era una mujer que todo lo abandonaba, que empezaba algo y lo no terminaba. Dice aquí en la escritura, desertaba de aquello. De hecho, en todos los reinos a Asa, el papá, sí se le conocía por su buen corazón, por su esfuerzo y porque batalló contra otros ejércitos, y el Señor le dio la victoria. Hoy en día, cuando te hablo de ser como Josafat, como ese hombre, te pudiera decir también sé como Asa su papá, pero como voy a hablar de este adorador, como voy a hablar de este hombre que doblaba sus rodillas a Dios para adorarlo en espíritu y en verdad, me gusta mucho su nombre porque significa juzgado del Señor en el hebreo, juzgado del Señor. Pero la raíz de Josafat es la raíz Shafat, que significa pronunciar una sentencia, significa litigar y significa castigar. Pero vivía teniéndolo todo también con una mujer de pocas fuerzas. Pudiera bien Josafat haber dicho quiero ser como mi mamá, pero él decidió ser como papá. Él decidió poder cumplir con ese llamado de ser justo y perfecto delante de Dios. Iglesia, hay muchas veces que cuando alguien pasa por una debilidad,
Cuando alguien pasa por un problema, por una circunstancia, siempre le achaca a uno de los dos. Es que en la familia de mi padre son así. O le achaca a la familia de la mamá. Es que mi mamá y su familia eran, y empiezan a decirlo. Con Cristo dentro de ti ya no hay genealogías, porque tú ahora eres un ser espiritual. Si tu linaje fue de abandonar, de desertar, de burla o de desgano, etcétera, ya tú no perteneces a ese gen. Tu gen es de aquel que fue al Gólgota, que pensó en usted y pensó en mí, que subió la cuesta de la calle de la Dolorosa, fue a ese monte de la Calavera, fue colgado en la cruz, fue traspasado en su costado por amor a la humanidad. Tu gen ahora es del que dijo: ahí te mando tu hijo. Aleluya. Aleluya. Tu gen es del primero que dijo, y el único y el sabio Dios que dijo: de tal manera voy a enviar a mi hijo para que todo aquel no muera, para que todo aquel reciba perdón, para que todo aquel reciba reconciliación y no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga la vida del Espíritu, viva según el Espíritu. Ya ahora tú no eres de esos genes, ahora eres de un gen celestial, de un gen espiritual. De modo, 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y he aquí todas las demás son hechas nuevas. Aleluya. Y dentro de esas cosas hechas nuevas está tu genes. Por eso sí puede ser aún mejor que Josafat, porque Josafat es sombra y figura del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, pero ahora estamos en un mejor pacto. ¿Me entiende? Ahora estamos en un mejor pacto. Ahora Cristo vive dentro de usted, y Él, cuando subió al Padre, dejó a su persona dentro de ti, llamado el Parácletos de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que es el que te guía a toda verdad, el que te levanta en momentos de angustia, el que te abraza en momentos de dificultad, el que te ayuda para poder pasar la noche oscura, el que te ayuda para poder llevar adelante todo el plan y el propósito al cual tú fuiste llamado. Alabado sea la presencia de Dios en esta mañana, iglesia. Wow. Josafat se queda corto para lo que Cristo edificó para este tiempo. Edificó un remanente, que edificó, llamó, se reconcilió, como lo dice la carta, creo que de Judas, te establezca y te fortalezca. ¿Me entiendes? Para ese momento, cuando venga Él por segunda vez y pueda decir: he aquí, vengo a buscar a una esposa sin mácula, una esposa preparada para ir a reinar en las bodas del Cordero. Ese eres usted, amada iglesia, ese eres tú. Por eso tú tienes muchas razones y tienes muchas maneras para decirle a Él: gracias por todo lo que tú has hecho de mí. Aleluya. Se pudiera sentir como altivez. No es altivez, es que lo hizo todo perfecto para ponerlo dentro de ti. Oh, bendito sea la gloria de Dios. Por eso dice: el que pecaba ya no peque más. ¿Me entiende? El que habla con palabras de grosería, ya no lo hagas más. La plenitud de la deidad, tú estás completo en Cristo Jesús. Tú tienes un tesoro dentro de tu vaso. Tú tienes la deidad dentro de ti. Tú no tienes por qué fallarle, porque eres un Josafat, un hombre, una mujer que le tiene que adorar en las buenas, en las malas, en toda dificultad, porque fuiste rescatado de la podredumbre del infierno. Tú eres el propio tesoro de Dios.
aquí en la tierra. O sea, tú eres la grandeza de su gloria, como así Josafat tenía grandeza de las abundantes glorias del Padre. Tú tienes las abundantes glorias del Hijo. Aleluya. Él murió, bajó al infierno, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Oh, desnudó todo plan satánico, se levantó, se sentó a la diestra del Padre, y ahora dice que usted está sentado con Él en esos mismos lugares. Las palabras faltarían para poder engrandecerle más y más y más. Así lo dice el libro de Hebreos 11. Aún faltarían las palabras para poder hablar de esos hombres y mujeres de Dios que lo dieron todo por su reino. Oh, bendito sea su nombre. Ahora pásate al capítulo número 20. Allí también se habla de él. Aleluya. Dice, vamos a leer desde el 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y le dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud. Oh, mira, dice, del otro lado del mar y de Siria, he aquí, están Hazezón Tamar, que es en Gadi. Y dice el verso 3: y él entonces tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda la ciudad. Lo primero que ese hombre hizo para enfrentar sus guerras, como cualquiera de nosotros las va a enfrentar, cuando en medio de ello haya temor, miedo, angustia, desesperanza. ¿Quién de nosotros en este cuerpo mortal no ha pasado por esas angustias? Josafat, la manera que enfrentó la guerra y la batalla, pregonó ayuno, pero dijo que su rostro se inclinó y cayó a tierra. Cuando David, el rey, venía a acabar con Nabal, esposo de Abigail, ella se adelantó al camino. Ella no esperó que llegara el hombre bravo, el rey bravo. Ella se adelantó, y dice la escritura lo que acaba de decir esto: se tiró al piso y puso su rostro en la tierra, rostro a tierra, en señal de la máxima humillación ante Dios, pero también la máxima confianza ante esa situación que estaba viviendo, que aquel que le había hablado habría de cumplirlo. Eso es lo que nos falta, porque mucha gente que pasa por problemas, cuando el momento es adorar, lo que empiezan es a llamar. Entonces, cuando llamas, empiezan a darte mala información, porque dicen: no puede ser. Sí, yo tengo una amiga que le pasó eso, ¿no? Y terminó muerta. Tu fe decae, tu ánimo decae, tu semblante decae. Aquí, cuando Josafat dice que tuvo miedo y temor, lo primero que hizo fue poner su rostro en tierra. En momentos de angustia, no llames a nadie. Llama a tu coordinador, a tu pastor, a tu apóstol. Está bien, eso está bien. Pero no llames a gente que no esté trabajando contigo con estas flechas. Por eso Dios le rompió las naves, y por eso le dijo: no quiero nada que tengas con Ocosías. Y cuando iban camino firme, se rompieron las naves. Dios a veces nos tiene que romper las naves. En un momento donde haya un diagnóstico médico, cae de rodillas. Cae de rodillas, no hay otra medicina mejor. Cae de rodillas. Cuando Él nos escucha, cuando en medio de la noche tú no sabes qué hacer, tírate de rodillas ante el Señor y solo adora a la iglesia. Solo adórale, solo adórale.
En Cristo Jesús ya eres rico. En Cristo Jesús ya eres sano. En Cristo Jesús ya eres poderoso. En Cristo Jesús está todo. En Él y en Él, en Él, en Él. No hay nadie más que pueda entregarte la solución a tu problema. No hay nadie más a quien tú clames y te pueda solucionar. Solamente en Cristo. Él lo que hizo fue eso que estábamos haciendo ahorita: caer rostro en tierra. Dice, y se reunieron. Dice el 3, y tuvo temor y se humilló en rostro en tierra para consultar. Y se reunieron para pedir socorro al Señor. En el antiguo pacto dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 121. Pero hoy dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. En el libro de Filipenses está escrito: todo lo puedes en Cristo poderoso que te fortalece en todo momento. Oh, bendita sea la gloria del Padre. También todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. No fue nada más Josafat, no fueron nada más los hombres que trajeron, no fue nada más los niños y las mujeres. Todas las ciudades. Llegará un momento, iglesia, en que en todas las ciudades de Venezuela será proclamado el día del Señor y veremos la gloria y resplandecerá la gloria del Señor. Porque he aquí, dice Isaías, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Entonces Josafat, versículo 5, se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor. Verso 6 dijo: Dios de nuestros padres. No solamente adoró, sino que se puso de pie, se limpió el rostro y comenzó a orar. No solamente en medio de la adoración Él se manifiesta, sino también en medio de tu oración Él se manifiesta. Y le dijo al Señor: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Verso 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste por descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Verso 8. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Oh, bendito sea Cristo. No solamente adorarás, también te vas a limpiar el rostro y te vas a poner de pie, erguido o erguida como la palmera, y le vas a decir a Él: eres el Cristo que me rescató, Señor, como lo dijo, Señor, el salmista. Oh, Dios mío, pacientemente esperé en ti y tú oíste mi clamor y me hizo descansar en el pozo y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, como lo dijo el escritor del Salmo 40. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Ramamamay. Cántale a papá, ponte sobre tus pies, levántate, límpiate el rostro, hazle cántico nuevo y dile: tu nombre está en esta casa, tú eres mi Dios, mi casa y yo te serviremos, buen Dios.
al que merece toda la gloria. Adora, ora. Ponte de pie en tu rostro, límpialo y nómbralo y dile que Él es el Dios de tu casa, el Dios de tus hijos, el Dios de tu pareja, el Dios de tu familia. Dile, tú eres el que me provee cuando me siento en esta mesa, Jehová Jireh. Tú eres el que cuida mi sueño cuando me acuesto en esta cama. Tú eres el que me da descanso. Tú eres el Shaddai, más que suficiente para todas mis necesidades. Tú eres el que me compró. Tú eres mi dueño. Tú eres mi Adonai. Tú eres mi sanador, Jehová Rafa. Tú eres, nómbralo, nómbralo, nómbralo. No hay tiempo para llorar. Usted depende de Cristo Jesús. A Él servir, dice el Señor en esta hora. Y dice: y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Esa es tu oración en tu casa, esa es tu oración en tu interior. Y dice el verso 10: ahora pues aquí los hijos de Amón y de Moab, siempre trayendo problemas esta gente, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo ahora a arrojarnos de la heredad que tú nos diste por posesión. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que nadie podrá poner sus manos en lo que te pertenece a ti. En tus casas, en tus empresas, en tus finanzas, en tus dones, en tu llamado, en tus hijos. Nadie podrá tocar todo lo que te pertenece a ti. Alabado sea Dios. ¡Oh, aleluya! Oh Dios nuestro, dice el verso 12, ¿no lo juzgarás tú? ¿Cuántas veces nos queremos llevar nosotros la justicia por tus propias manos? Me incluyo, por cierto. ¿No lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza. Allí está el declive. Sí había fuerza, pero en momentos de angustia tú y yo creemos que ya no tenemos más fuerza. Y te lo digo no por práctica ni porque leí este libro, te lo digo porque lo he vivido en carne propia. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Ese es otro declive. La Biblia dice que ángeles mandará delante de ti para que te guarden y te cuiden. Y nosotros vemos y vemos y vemos. Son muchos, tengo muchos problemas, esto no puedo con esto. Dice, por lo menos le debo a mucha gente, no tengo esto, están los precios muy altos, no tengo comida, etc. No veas eso, ángeles. Él dijo, y no hay tanta fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Tercer declive. Dice, no sabemos qué hacer. Si sabían qué hacer. Porque nuestras almas no son carnales, dice la Biblia, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí al final dice, pero a ti volvemos nuestros ojos. Nunca quites la mirada de Él. Estas acciones las tomó Él. Adoró, humillado con rostro a tierra. Se levantó y se limpió el rostro. Oró al Señor, hizo una declaración donde le recordó que Él es el Dios de su casa, alabó a Dios y dice, verso 13, y todo Judá estaba en pie delante del Señor con sus niños, mujeres e hijos, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, de Benaía, de Jehiel, hijo de Matatías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá y todos vosotros los moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Porque Dios no habla nada más a través de tu pastor ni de tu apóstol. Dios habla también a través del que tienes al lado, del que está ungido también como tú, para traerte un mensaje en el peor momento de angustia.
Josafat fue un entregado al Señor. En todo proceso combinó la adoración con la acción. Venía un escenario, él adoraba. Venía una amenaza, él adoraba. Venía algo, él adoraba. Debemos hoy hacer esa combinación perfecta. Combinar al Padre con el mover de nuestras vidas. Mueve la vida con el Padre. Mueve la vida con el Padre. ¿Cuántas veces hay mucha gente impotente, Dios mío? Impotente, porque ya no quiere estar viviendo esa situación, porque ya no entiende, porque dice como dijeron ellos, ya no sabemos qué hacer. Cuando creas que no sabes qué hacer, combina al Padre con tu mover. Muévete a la empresa con papá. Muévete a la casa con papá. Muévete al baño con papá. Muévete a la cocina con papá. Muévete al taxi con papá. Muévete al automóvil con papá. Muévete a tu trabajo con papá. En nuestros proyectos, acude a papá. Oh, yo siento su gloria. En nuestras decisiones, acude al Señor. En nuestros miedos, en nuestras imposibilidades, en nuestras angustias, problemas, acude al Señor. En nuestras batallas, acude a Él. Cuando dice no es más que una batalla, es una guerra, acude al Señor. Acúdelo, yo que lo digo, acuda al Señor. Oh, Ramamá, y en un momento de su vida le dijeron vienen los de Moab, vienen los de Amón, y él tomó ciertas acciones. Él lo primero, y ya voy terminando, que él hizo, allí en el versículo 21 está la respuesta. Cuando le tenían toda la amenaza, todo el miedo, dice, y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, porque estamos hablando del antiguo pacto. Mientras salía la gente armada, que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hizo esto, accionó, combinó a los adoradores, combinó a la gente de adoración con la gente armada, con la gente guerrera. Y mientras uno cantaban y adoraban, la gente de guerra decía, glorificad al Señor, viene nuestra victoria, glorifiquen al Señor, se aproxima nuestra victoria. Glorificad al Señor, porque se aproxima una gran victoria. Aleluya. Oh, él puso a unos a que cantaran y alabaran a Dios. Puso a unos que cantaran, a unos que alabaran, pero a la gente armada le empezó a decir, vayan a pregonar que se acerca una gran victoria. Hay momentos en donde tú estás presionado. Hay momentos de presiones. Hay diferentes presiones. Solamente usted sabe las presiones que usted ha tenido que vivir, porque hay muchos. No pudiera enumerarla. Hay muchos tipos de presiones. En cada presión, ponte a adorar al Señor. O sea, cuando tú te vayas con Él, cuando tú subas, es adorando. Pero cuando estas ornamentas que dice aquí, que se vistieron sus ropas reales y empezaron a pregonar, tú te vas a vestir también. Porque resulta que te vas a vestir de esposa. Y a su esposa se le ha permitido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, dice el libro de Isaías. Y cuando llegues allá, ¿qué vas a hacer? Tú lo que vas a escuchar es pura adoración. Ángeles adorando. Ángeles adorando. Y los que estén con el Señor adorando. Pero cuando vayas a la mesa del Cordero, a la boda, adorando. Pero cuando mires para un lado y están los ancianos con sus coronas ahí, adorando. Pero cuando reines con Él, ¿qué vas a hacer? Adorar al Padre
una adoración celestial, como dice el libro de Apocalipsis. Entonces empecemos. ¿Cómo empezamos? Desde ya la casa, el colegio, el trabajo, la iglesia, en todos lados, adorando, proclamando que vienen grandes victorias. Yo ni sé qué hora es. Ay, mi madre, es tarde. Ahora bien, cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, el verso 22 dice: Jehová puso contra los hijos de Moab y de Amón las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Cuando hay batallas, la manera que Dios actúa es confundiéndolos entre ellos mismos, porque hay un ejército de adoradores que estarán proclamando victoria y que estarán proclamando alabanza mientras Él pone emboscadas. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios que cuando estuvieron allí, vino un hombre, 14 y 15, y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, Jehiel, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión, y le dijo: no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando vino el tiempo de guerra y de angustia, la profetisa Débora le dijo: porque nuestra victoria la trae es el Señor. Error de nosotros creernos que nosotros podemos pelear la guerra. Tú tienes las armas, dice, espirituales, sí, pero esas armas no pueden ser usadas antes de adorar, de ponerte en pie, de declararlo a Él como Señor y de ponerlo como hombre, como nombre dentro de tu casa. El profeta le dijo: dice el Señor, quédense quietos, paz, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y me gustó esa respuesta, esa palabra profética, porque Jaziel significa contemplado de Dios. Dios levanta a sus contemplados para darte palabra que viene del cielo. El contemplado de Dios, su raíz, Hazá, significa visión, revelación y mirar fijamente. Mira fijamente al Señor y permite que la revelación del Señor venga a tu espíritu, por medio de tu espíritu, para que puedas dar esa palabra y puedas crear o dar adelante, afirmar a un visionario por medio de la visión del cielo. Y la raíz, el, Hazá y el significa todopoderoso, fuerza, grandeza y fortaleza. Dios nunca te deja solo, jamás te dejará solo. Él te pone gente que tiene fuerza. Él te pone al lado gente con revelación. Él te pone al lado gente con grandeza para hablarte en medio de tu batalla. Jaziel dijo: no temáis y no te amedrentéis. En esta mañana ponte sobre tus pies, porque es largo el tema. Recuerda esto donde quiera que tú vayas. No temáis y no te amedrentéis. No temas. No te vayas a amedrentar. No los veas como mucho. Para finalizar, cierra tus ojos. Cuando llegó la noche, ¿qué hizo Josafat? Cierra tus ojos, no importa, yo te lo leo. Está en el versículo 18. Volvió a hacer lo mismo. Dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra de nuevo. O sea, adoración, adoración. Y asimismo todo Judá y también los moradores de Jerusalén
se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Es la adoración, iglesia. El verso 20 dice: y cuando ya cayó la noche, y cuando se levantaron otro día, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, nuevamente estando en pie, les dijo a todos: óiganme, Judá y moradores de Jerusalén. Y aquí finaliza esta palabra, porque luego Josafat murió y fue enterrado en la ciudad de David junto a su padre Asa. Pero termino esta mañana diciendo lo que Josafat le dijo a los de Judá y a todos los moradores de Jerusalén: creed a Jehová Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com. Camino, verdad y vida.